Saludos, bienvenidos. Este que te habla es Steven Toro Philhauer y te doy la bienvenida a mi canal SIA Christian Ministry. Nosotros pertenecemos a la iglesia Casa de Gracia junto a nuestra pastora Sonia Maroni y te damos la bienvenida a este estudio bíblico. Esta es la parte número 2 del estudio bíblico que estuvimos realizando la semana pasada, donde estuvimos hablando sobre los talentos y los dones espirituales, la diferencia entre ambos. Y para refrescar un poquito ese estudio de la semana pasada, hablamos sobre que los talentos son adquiridos de manera natural y que los dones son de manera sobrenatural. Hoy el estudio bíblico está basado en los dones espirituales y vamos a ir a cada uno de ellos explicándolos detenidamente y claramente. Pero para continuar, vamos a entrar en oración con nuestro Padre Celestial. Padre, gracias te doy, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, te doy las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder expandir tu palabra y de poder aprender de ella. Te pido, mi Señor, que nos utilices grandemente y que nosotros podamos impartir tu mensaje, tu enseñanza a nuevas generaciones, Señor. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, la semana pasada, en el video de diferencia entre talentos y los dones del Espíritu, estuvimos hablando o mencionamos que los dividimos en dos grupos. Fueron clasificados en dos grupos, entre los dones de manifestación y los dones ministeriales. Para comenzar, pues vamos a empezar con los dones de manifestación. Entre estos, el primero que tenemos es el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría. Este don describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que pueda ser capaz de ser aplicada a situaciones de la vida con todo el discernimiento necesario. Estas personas que tienen este don es una revelación de sabiduría que va más allá de una sabiduría natural, humana, que les permite a las personas creyentes que son partícipes de este don saber qué hacer o decir ante las situaciones que se les presenten. A esto que se refiere con el don de sabiduría, algo que va más allá de nuestra humanidad, es algo que Dios a través del Espíritu Santo le da la capacidad sobrenatural de poder tener esa sabiduría, ese entendimiento para poder esparcir más su palabra. El segundo don que estuvimos mencionando la semana pasada es el don de palabra de ciencia. Este es un don que implica la comprensión de la verdad con una intuición que solo viene por la revelación de Dios. Aquellos que tienen el don de ciencia comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. Este don hace que las personas puedan, de cierta manera, las personas puedan de la misma manera entender algo de la misma manera que Dios lo entiende. Una de las diferencias del don de ciencia y el don de sabiduría es que el don de sabiduría es en el que se nos da la capacidad de poder llegar a la raíz del problema o de la situación. En cambio, el don de ciencia nos da la capacidad de poder tener la revelación del tratamiento, la solución ante el problema o la situación.
Esta es una gran diferencia entre estos dos dones que muchas veces son confundidos. Y tenemos que entender que el de sabiduría es que nos da la capacidad de poder llegar a la raíz del problema, pero el don de ciencia nos da la capacidad de tener una revelación para poder tener un tratamiento para solucionar el mismo. El próximo don que vamos a estar hablando es el don de fe. Este don nos capacita con una fe inquebrantable y nos da firmeza en cuanto a nuestra identidad en Cristo ante cualquier desafío o adversidad que se nos presente. Hermano, esto va mucho más allá de simplemente creer y tener fe. Esto va mucho más allá. Porque sí, tenemos la gracia de la fe, pero va mucho más allá. Es un don dado por el Espíritu que nos permite superar y avanzar ante cualquier problema. Este don nos proporciona una confianza íntima en que lo que Dios prometió, así se hará. Esto es un don precioso, el don de fe. Luego tenemos el don de sanidad. Este don del Espíritu es una manifestación de Dios a través del creyente, es decir, a través de la persona que ha sido bendecida con este don, el cual Dios a través de este creyente realiza una sanidad a algún tipo de enfermedad, a alguna persona enferma. Y no quiero que confundas este don con el don de milagros. Pues claro, la sanidad de una enfermedad es un milagro que recibimos de Dios a través del Espíritu. Pero el don de milagros no se basa en una enfermedad. Y eso lo vamos a explicar ahora. Porque el don de milagros, un milagro es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Es una suspensión temporaria del orden acostumbrado a través del Espíritu de Dios. Es algo que ocurre que el ser humano en su esencia no tiene control. No puede realizar nada si no es a través del Espíritu de Dios. Este don es un don muy poderoso a través del cual Dios es glorificado. El objetivo principal de este don es realizar obras sobrenaturales, es decir, obras que el ser humano no son posibles de realizar si no es a través de la intervención divina de Dios, con el objetivo, primero, de glorificar a Dios y segundo, de promover su reino. El próximo don es el don de profecía. A través de este don, Dios utiliza al creyente que es bendecido con el mismo para hablar de manera clara, específica, simple y directa, ya sea a un grupo de personas o a una persona específica. ¿Para qué? Para edificarlo, para exhortarlo, para dirigirlo, para consolarlo o para amonestarlo. ¿Para qué? Para su crecimiento en el cuerpo de Cristo. Porque es que tenemos que entender que nosotros vamos a ser edificados, exhortados y dirigidos, pero también vamos a ser amonestados para que podamos romper con eso que nos hace realizar cosas que no agradan a Dios, para poder continuar en el crecimiento en el cuerpo de Cristo. Luego tenemos el don de discernimiento de espíritu, que es una habilidad que Dios le otorga a un creyente para poder identificar qué tipo de espíritu está operando en una situación específica o en una persona específica. Este don les da la facultad de poder comprender o saber algo por el poder del espíritu y la habilidad de poder percibir el verdadero carácter de las personas y el origen y significado de las manifestaciones espirituales. Tenemos el don de lenguas.
Hermano, este don le da la capacidad al que lo tiene de poder expresarse en lenguas que no son aprendidas o entendidas por gran parte de las demás personas. Este es un don que es utilizado para la edificación del cuerpo de Cristo, para la comunicación con nuestro Padre. Y el mismo es utilizado en conjunto con el don de interpretación de lenguas en muchos momentos. El don de interpretación de lenguas es la habilidad que el Espíritu Santo le da al que lo tiene, al que tiene este don, al creyente, de poder expresar o explicar lo que una persona ha hablado a través del don de lenguas. Hermanos, la interpretación de lenguas consiste en dar el significado de lo que se ha dicho en otro idioma que solamente Dios puede entender, a menos que seamos personas que tenemos el don de interpretación. También debemos entender que la habilidad para dar el significado de las lenguas proviene solamente del Espíritu Santo. Estos son los 9 dones que se nos hablan, que estuvimos hablando la semana pasada en Primera de Corintios. Estos son los dones de manifestación. Ahora quiero que hablemos sobre los dones ministeriales. Cuando hablamos de los dones ministeriales, encontramos que tenemos los apóstoles, el don del apóstol, el don espiritual de un apóstol, que es la habilidad única que el Espíritu Santo otorga a ciertos individuos dentro de la comunidad de la iglesia. Hermanos, los apóstoles son nombrados y enviados como mensajeros con la misión específica de establecer y fortalecer iglesias, de difundir el evangelio y fomentar el crecimiento espiritual entre los creyentes. También tenemos los profetas, que este don que se le da a los profetas se utiliza para anunciar o declarar la voluntad divina a fin de interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios, la cual está diseñada para influenciar a las personas. El creyente que tiene este don pronuncia el mensaje de Dios a las iglesias. Continuando, tenemos el don de evangelismo. Los creyentes con este don tienen la capacidad y el deseo de comunicar con valentía y claridad el evangelio de Jesucristo para que los no cristianos puedan convertirse. Hermano, una persona con el don de evangelismo a menudo es alguien que viaja de un lugar a otro para predicar el evangelio y hacer un llamado al arrepentimiento. El don del evangelismo es la capacidad dada por Dios a algunos creyentes por medio del Espíritu Santo, por la cual estos creyentes presentan el evangelio con tal claridad que muchos incrédulos responden positivamente recibiendo a Cristo como su único Salvador. Continuamos con este tema. Tenemos el don pastoral, los pastores, que se le llama el don de pastorear. Es la responsabilidad dada a una persona de ejercer cuidado espiritual sobre un grupo de personas. Los creyentes con este don tienen una gran responsabilidad. Estas personas son responsables de proteger, de guiar, aconsejar y discipular a los miembros del cuerpo de Cristo. Es un don que requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y de delegación por parte de quien lo tiene. Los pastores necesitan de mucha ayuda. Las personas que tienen este don pastoral necesitan ayuda del cuerpo de Cristo.
ellos no lo pueden hacer todo. Ellos tienen que delegar funciones en su iglesia. Y por último, tenemos el don de maestros o don de la enseñanza. Es un don dado por el Espíritu Santo, permitiéndole a un creyente comunicar eficazmente las verdades de la Biblia a los demás. El que tiene el don de la enseñanza es aquel que tiene la habilidad única para instruir y comunicar claramente el conocimiento, correctamente las doctrinas de la fe y las verdades de la Biblia. Este es un don que es muy importante en el cuerpo de Cristo, porque de esta manera, a través de los creyentes que tienen el mismo, se puede instruir con claridad el cuerpo de Cristo, tanto a los jóvenes, a los niños, como a los adultos. Hermano, la misma palabra nos indica sobre la necesidad e importancia de anhelar los dones del Espíritu. Tal como pudimos ver en la mención de estos dones, todos son única y exclusivamente para creyentes. Tenemos que entregarnos a nuestro Padre. Tenemos que reconocerlo como nuestro único Salvador. Pero tenemos que tener bien claro que Dios dará estos dones según la necesidad de la iglesia. Los dones del Espíritu se nos son dados por Dios, no porque los merecemos. Son dados por la gracia de Dios. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. No somos nosotros. Nadie en el cuerpo de Cristo decide el don que una persona debe tener o cuántos dones puede ejercer. Solamente el Espíritu toma esa decisión. Ahora, está en nosotros entrar en oración, en ayuno y sometimiento a Dios, y pedirle que a su medida nos bendiga con uno o más de estos dones y que nos ayude a crecer y ejercitar los mismos para el beneficio del cuerpo de Cristo. Bueno, yo espero que este pequeño estudio bíblico haya sido de bendición para tu vida. Y si tienes alguna duda sobre alguno de estos dones de lo que se habló aquí, yo te invito a que te comuniques conmigo. Deja un mensaje, me puedes escribir para poder aclarar cualquier tipo de duda. Dios te bendiga mucho. Y te recuerdo nuevamente que mi familia, este servidor, nos congregamos todos los domingos a la 1:00 p.m. en la iglesia Casa de Gracia con nuestra pastora Sonia Maroni. La dirección de nuestra iglesia va a estar en la descripción de este video. Yo te invito a que si tú no tienes un lugar donde congregarte, hagas de la iglesia Casa de Gracia tu casa y que puedas ser partícipe de las bendiciones que Dios nos está dando. Te recuerdo que me puedes conseguir en las redes sociales por Sia Christian Ministry. Te invito a que te suscribas a mi canal. Le des un like a este video y un clic a la campanita para que puedas recibir notificaciones de nuestro contenido. Dios te bendiga mucho y será hasta el próximo video.